A continuación vamos a abordar el tema de la fisiología de la médula espinal, que corresponde a la unidad 3 de bases biológicas de la conducta. En cuanto a la médula espinal, vamos a revisar su configuración, tanto externa como interna, a analizar lo que concierne a la sustancia gris y sustancia blanca, los fascículos ascendentes de la médula espinal, el fascículo piramidal, el hipotálamo, las funciones de la médula espinal también y a su vez características del arco reflejo. Para poder entender todo lo que comprende el tema de la médula espinal hay que conocer su funcionamiento. Y en este sentido la médula espinal procesa información hacia el cerebro y a los nervios raquídeos, así como también a los vasos sanguíneos y las glándulas. Es el centro de los movimientos reflejos, de aquellas respuestas automáticas que permiten la supervivencia del ser humano y su adaptación al entorno. La información no se transmite por una sola neurona. Hay neuronas que reciben información desde los receptores de los diferentes órganos y estructuras que son aferentes, como también hay neuronas eferentes, que son las que envían información y órdenes también a los órganos y a otras estructuras del organismo. Otras características físicas principales de la médula espinal es que ésta tiene forma cilíndrica y su aspecto externo es blanquecino, debido a que superficialmente está compuesta de fibras nerviosas mielinizadas. Su longitud varía en los diferentes individuos, pero más o menos tiene un promedio de 45 centímetros de largo. Su ancho va cambiando según la cantidad de fibras que lleven sus tractos. Los nervios raquídeos nacen en la médula espinal y atraviesan los agujeros de conjunción para dirigirse a la piel, músculos o algún otro órgano de acuerdo a su nivel segmentario. Están formados por raíces anteriores y posteriores que emergen de la médula espinal. Contienen todos los tipos de fibras. Su longitud es corta ya que rápidamente se dividen en sus ramas terminales. Como puede verse en la imagen, son 31 pares de nervios raquídeos o nervios espinales. Son 8 los pares de nervios raquídeos cervicales, más o menos a la altura del cuello. Son 12 pares de nervios raquídeos torácicos. Son 5 pares de nervios raquídeos lumbares, 5 pares de nervios raquídeos sacros y un par de nervios raquídeos coccígeos. En la imagen anterior veíamos un corte lateral del lado de la médula espinal. Aquí tenemos dos cortes. Del lado izquierdo estamos viendo un corte lateral y del lado derecho estamos viendo cortes transversales de la médula espinal. Si podemos darnos cuenta, en corte transversal podemos ver que la médula espinal en algunas partes es más gruesa, en otras un poco más delgadas. Y esto pues va a depender de algunos elementos estructurales. En el siguiente esquema, que es muy básico, podemos ver un corte transversal de la médula espinal. Y en este sentido vamos a centrarnos un poco en lo que es la sustancia gris, que tiene una asta posterior, una parte posterior y una parte anterior. La posterior viene siendo el lado que da hacia nuestra espalda, por decirlo de alguna manera, y el asta anterior, todo aquello que va hacia nuestro frente. También en este esquema podemos ver un nervio raquídeo que es mixto porque tiene varias fibras, pero aquí podemos ver que este nervio es mixto, o este nervio raquídeo es mixto porque se conecta tanto al asta posterior como al asta anterior. En este sentido, las fibras de los nervios son somatomotoras o somatosensitivas y viscerosensitivas. Esto quiere decir que se relacionan con los movimientos, que tienen que ver con los órganos, que tienen que ver también con movimientos, vamos a decirlo, innatos, reflejos, y en algunas ocasiones, o si no es que con bastante influencia, tiene que ver con los movimientos voluntarios. Por otro lado, en el esquema tenemos la sustancia blanca, que está un poco hacia el exterior,
la sustancia blanca se constituye por prolongaciones de neuronas y por células de la glía. Recibe el nombre de sustancia blanca por la presencia de gran cantidad de material blanquecino denominado mielina, que envuelve a los axones de las neuronas. La sustancia gris está compuesta por los cuerpos neuronales. Estos no poseen mielina y son relacionada más la sustancia gris con el procesamiento de información. Por eso luego cuando nos dicen que tenemos mucha sustancia gris es porque somos inteligentes, entre comillas, en términos de procesar la información. La sustancia gris también se llama así porque tiene una coloración de este tipo, que es la que se observa en microscopios. Está formada, ya decíamos, por cuerpos celulares de las neuronas y un poco con células glía, y también contienen prolongaciones de neuronas. Ahora bien, para estudiar la neurona tenemos que recurrir a entender lo que son los tractos medulares. Hay tractos ascendentes o tractos descendentes. En ese sentido, cabe destacar que la sustancia gris está rodeada por la sustancia blanca, ya lo veíamos en el esquema básico anterior, y bueno, en ese sentido, la sustancia blanca se constituye por terminales de axones o extensiones más bien de axones que forman en ese sentido los tractos ascendentes, es decir, van hacia el cerebro esas extensiones. Pero también tenemos tractos descendentes que vienen del cerebro hacia la médula espinal y los nervios raquídeos. Los tractos son unidades funcionales ya que se originan de un mismo núcleo o territorio y van a terminar en un área común. Tenemos tractos ascendentes o sensitivos y son importantes porque llevan la información que concierne al dolor y temperatura, así como hacia la presión sanguínea. Por otro lado tenemos los tractos descendentes o motores, y son importantes porque son responsables del movimiento voluntario de las manos, de los pies y de los dedos. Entonces aquí el estudio de la médula espinal pues también tiene esta parte de los tractos, ya que decía yo, son unidades, son como extensiones de los axones neuronales, y algunos van hacia el cerebro, son los ascendentes, y otros son los descendentes que vienen del cerebro. Otra forma de poder entender a la médula espinal es a partir de la vía piramidal. La vía piramidal es el conjunto de fibras nerviosas que se originan en la zona motora del cerebro, en la corteza cerebral, lo que tiene que ver con la cuestión motora, y se dirigen estas fibras nerviosas hacia la médula espinal. Durante el trayecto, las neuronas procedentes de ambos hemisferios cerebrales se cruzan en el bulbo raquídeo o en la misma médula espinal, de tal manera que su destino se encuentra en el lado opuesto del que se originan. Es decir, si se originan del lado izquierdo, su destino va a ser el lado derecho. Esta es la razón por la que los trastornos motores se manifiestan en el lado corporal opuesto a la zona mencionada. Bueno, todo el sistema nervioso, como su nombre lo dice, sistema, pues las partes que lo conforman se relacionan de una manera directa o indirecta entre todos contra todos, unos con algunos, y en fin, hay una estrecha relación entre todos los componentes. Ahora vamos a hablar del hipotálamo. El hipotálamo es una de las estructuras cerebrales con un papel más importante en la regulación de los estados de ánimo, de la temperatura corporal, del sueño, de los impulsos sexuales, del hambre y de la sed. Por su relación con las emociones y los estados fisiológicos, se considera que el hipotálamo forma parte del sistema límbico, el conjunto de partes del cerebro que se relaciona directamente con la generación de las emociones. Se puede decir que el hipotálamo se encarga de poner en marcha y coordinar entre sí buena parte de los procesos que nos permiten sobrevivir y adaptarnos a situaciones cambiantes. Además, el hipotálamo está ubicado cerca del tronco del encéfalo
porque intervienen las funciones básicas que garantizan nuestra supervivencia y que por lo tanto se realizan de manera involuntaria. Sin que nos demos cuenta, además de actuar como puente entre el cerebro y el sistema endocrino, coordina todo lo que se realiza a través del sistema nervioso autónomo, es decir, el que envía órdenes a otras partes del cuerpo para que éstas se adapten a cada situación. Entre los procesos de los que se encarga de regular el hipotálamo se encuentran los niveles de sueño y el ciclo circadiano, la excitación sexual y la conducta asociada a ella, el nivel del hambre, la presión sanguínea, la tensión muscular, la temperatura corporal, los niveles de energía disponibles. Entonces podemos nosotros concluir en cuanto al hipotálamo que guarda estrecha relación con la médula espinal para enviar alguna información o impulsos a otros órganos en cuanto a la cuestión motora, en cuanto a la cuestión motora refleja, involuntaria, como los movimientos voluntarios. Y entonces, como dato externo, o extra más bien, el sistema límbico del cual forma parte el hipotálamo y deseamos regular las emociones, bueno, es ahí donde realmente está nuestro corazoncito, toda aquella parte efectiva. Por lo tanto, tendríamos que decirle a nuestra pareja: te llevo en mi hipotálamo, no te llevo en mi corazón. Entonces, a partir de hoy, vamos a corregir esa edad. Por último, tenemos que ver un proceso muy apegado a la médula espinal, que es el acto reflejo. El acto reflejo es el resultado de la coordinación rápida de las tres etapas en las que se fundamenta la fisiología del sistema nervioso, las cuales son excitación, conducción y reacción. Lo definiremos al acto reflejo como la respuesta involuntaria e inmediata que se produce en un órgano al recibir energía nerviosa originada por un estímulo. Para que se produzca un acto reflejo es necesario captar previamente el estímulo, condecir el impulso nervioso que aquel origina y finalmente ejecutar una respuesta. El conjunto de estructuras anatómicas que median entre el receptor y el efector se denomina arco reflejo, es decir, el trayecto que recorre el impulso nervioso desde el receptor hasta el efector. Los arcos reflejos se pueden clasificar en monosinápticos o simples o polisinápticos o compuestos. Ahí tenemos la imagen de ambos arcos reflejos. En el primer caso, en los monosinápticos, solo actúa una neurona sensitiva y otra motora, mientras que en el segundo, en los polisinápticos, se intercalan entre sí las neuronas ya mencionadas con otras neuronas. Es decir, que en un acto reflejo compuesto intervienen por lo menos tres neuronas, una sensitiva, una intercalar y otra de asociación y una motora. Ahora bien, hay que hacer una aclaración, no es lo mismo el acto reflejo que el arco reflejo. El acto reflejo es toda esta forma del impulso nervioso, vamos a decirlo, el funcionamiento de esas neuronas, el mecanismo que generan. Y el arco reflejo es el trayecto, la estructura que forman o la cadenita que forman esas neuronas por donde va a recorrer el impulso nervioso desde el receptor hasta el efector. Audio Jungle.